la pregunta es, bueno, se filtra 125 mililitros de plasma por minuto en condiciones normales. ¿Qué significa esto? Cuando la presión arterial es normal, cuando el efecto simpático sobre el riñón es normal, el volumen de plasma filtrado es y el trabajo renal es normal, el volumen de plasma filtrado es de 125 mililitros por minuto. Esa es la variable fisiológica, la tasa de filtración glomerular, la TFG, esa es la variable fisiológica. Sin embargo, sabemos que esas presiones en el glomérulo, especialmente la presión hidrostática en el glomérulo, es una presión que puede ser modificada dependiendo de las resistencias. Y estuvimos analizando esta figurita en donde veíamos que la presión intraglomerular, la presión hidrostática en el glomérulo, que es una presión bien importante en el proceso de filtración, esta presión puede aumentar o puede disminuir. Puede disminuir o puede aumentar. Y todo va a depender de las resistencias en el lecho renal. Y las resistencias en el lecho renal están ubicadas en la arteriola aferente y en la arteriola eferente. Así que si tenemos cambios de resistencia a la entrada o cambios de resistencia a la salida, nos va a cambiar esta presión hidrostática glomerular. Aunque el flujo no se ha ido modificado, porque las resistencias, si las sumamos, se mantienen, la suma de las resistencias, en este caso, por ejemplo, nos da 2, y se mantiene 2 en todos los casos, en todos los ejemplos. Sin embargo, la presión hidrostática va cambiando, independiente de que el flujo no se ha modificado, porque la resistencia ha permanecido igual y la presión arterial media ha permanecido igual. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos un sujeto con vómitos, diarrea, hemorragia, presión arterial disminuida, descarga simpática aumentada, rangos de presión arterial media fuera de los rangos de autorregulación, porque recuerden que habíamos visto que el riñón es capaz de mantener su propio flujo y su propia filtración ante cambios de la presión arterial media, por 2 mecanismos intrarrenales que vimos, el miogénico y el túbulo glomerular. Quiero hacer énfasis en el extrarrenal. En el extrarrenal ya interviene el sistema nervioso. Es cuando la presión arterial media está fuera de los rangos de autorregulación para el riñón. Y esos rangos los ubicamos entre 80 a 170 milímetros de mercurio. Cuando esos rangos de presión están o por encima de 170 o por debajo de 80, entonces participa el sistema renal, el sistema nervioso, y los mecanismos que se desencadenan son los mecanismos extrarrenales, en donde vamos a tener en ese sujeto una serie de sustancias vasoactivas que van a producir cambios. Otra vez me voy al esquema, los cambios van a ser o a nivel aferente o a nivel eferente. ¿Por qué? Porque los cambios de resistencia están ubicados en estos puntos, y ahí es donde las sustancias vasoactivas van a modificar el grado de constricción de ese músculo liso en las arteriolas aferentes y eferentes. Entonces tenemos muchas sustancias que son vasoconstrictoras en el riñón, otras que son vasodilatadoras, pero bueno, lo importante es a qué nivel ejercen su vasoconstricción para yo poder deducir qué está pasando con la presión hidrostática en el glomérulo. Entonces, por ejemplo, las catecolaminas, que es la descarga simpática sobre el riñón, me produce un efecto básicamente o predominantemente de vasoconstricción, pero a nivel aferente. Aquí hay mucha mayor densidad de receptores alfa 1, entonces aquí hay una mayor vasoconstricción aferente que en el lado eferente. No es que el sistema simpático también no produzca vasoconstricción eferente, pero hay mayor vasoconstricción por las catecolaminas aferente que eferente. Si yo me detengo allí, en ese análisis, si está predominando la vasoconstricción aferente,
cuando hay una descarga simpática sobre el riñón, ¿qué va a pasar con la filtración? Va a disminuir, porque la presión hidrostática en el glomérulo va a disminuir. Vamos a buscar que siempre se me pasa. La presión hidrostática en el glomérulo va a disminuir. De manera que cuando hay un efecto simpático sobre el riñón, disminuye el flujo de sangre al riñón, disminuye la presión hidrostática glomerular y disminuye la tasa de filtración glomerular porque hay una vasoconstricción aferente mayor que eferente. Pero ¿qué sucede? En ese organismo no solamente voy a tener el efecto de catecolaminas. Cuando hay una perfusión al riñón disminuida, se activa el sistema renina-angiotensina. Y la angiotensina 2 intrarrenal, porque se forma allí también dentro del riñón, angiotensina 2, tiene un mayor efecto eferente. Eso es simplemente porque hay receptores, mayor densidad de receptores a nivel eferente que aferente para la angiotensina 2. Entonces me voy otra vez a la gráfica. Si tengo un mayor efecto eferente, pero no me olvido de que hay una vasoconstricción aferente por la descarga simpática, solo que ahora tengo un efecto también vasoconstrictor eferente. ¿Qué va a tender a pasar con esa filtración? Que ya yo concluí que estaba disminuida por el efecto simpático. ¿Qué va a tender a pasar con esta presión? Que va a tender a aumentar y va a tender a mejorar la filtración. Entonces, así tengo que analizar todos los factores que tenga un sujeto, ya sea que tenga un aumento del efecto simpático sobre el riñón o que tenga una disminución del efecto simpático sobre el riñón. ¿Qué sucede? Que si me leo el librito de que tengo allí de apoyo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las prostaglandinas? Las prostaglandinas, el óxido nítrico, son vasodilatadores que se sintetizan cuando hay vasoconstrictores en el tejido renal. O sea que cada vez que las catecolaminas están aumentadas, hay una descarga simpática sobre el riñón, hay aumento de vasoconstrictores. Las prostaglandinas, ese es un estímulo para la síntesis de las prostaglandinas. Y las prostaglandinas y óxido nítrico tienen un estímulo vasodilatador. Pero ¿qué pasa? La prostaglandina tiene un efecto vasodilatador aferente. Entonces me voy aquí. Había una descarga simpática. Había una vasoconstricción por el simpático y ahora hay una vasodilatación por las prostaglandinas. Entonces, ¿qué tiende a pasar con esta resistencia? Va a tender a minimizarse el efecto vasoconstrictor. No es que ahora queda en vasodilatación neta. Hay una vasoconstricción, pero ahora hay menos grado de vasoconstricción por el efecto de las prostaglandinas que son vasodilatadoras. Recuerden que en el análisis tenía una vasoconstricción eferente también por la angiotensina 2. Y ahora, ¿qué me dicen, por ejemplo, con respecto al óxido nítrico? Que él es un vasodilatador, tanto aferente como eferente. Entonces, también va aquí a minimizar un poquito ese efecto. Pero este factor vasodilatador eferente no es adecuado desde el punto de vista de la fisiología, porque va a tender a que disminuya más la presión hidrostática glomerular, o sea, que va a disminuir más la filtración. Así que esto es como una integración, ¿verdad?, entre ambos factores. Entonces, el efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2 mejora la tasa. El efecto vasodilatador del óxido nítrico, en este caso, no mejora la tasa, porque va a tender a disminuir la resistencia a la salida. Y realmente la presión hidrostática glomerular se va a mantener mientras mayor sea el grado de constricción, mayor sea la resistencia en la arteriola eferente. Pero las prostaglandinas que minimizan el efecto simpático vasodilatando la arteriola aferente, sí van a ayudar a mejorar esa presión hidrostática en el glomérulo, porque van a tender a aumentarla. Entonces va a tender a aumentar la filtración. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que concluir en cualquiera de los casos que ustedes analicen en sujetos
hipovolémicos o hipervolémicos, ya sea con efectos simpáticos sobre el riñón, el sistema nervioso, o que no tengan efecto del sistema nervioso sobre el riñón. O sea, estas sustancias vasoactivas están presentes y explican la regulación de la tasa de filtración glomerular extrarrenal, en donde ya tenemos efectos de sustancias del sistema nervioso sobre el riñón, efectos extrarrenales, o sea que estamos fuera del rango de autorregulación. Y así todas, cada una de ellas analicen, primero saber si está presente o no en el sujeto, para eso tengo que saber el estímulo de cada una de ellas, para eso es el librito que les dimos de apoyo, ¿verdad? Y luego el efecto que cada una de ellas tiene, si es aferente o eferente. Algunas son vasoconstrictoras y otras son vasodilatadoras. ¿Sí? Adenosina, FAN, por ejemplo, el FAN está aumentado en las hipervolemias, la dopamina está aumentada en las hipervolemias, entonces ese es el análisis que tienen que hacer dependiendo del caso, ¿verdad? Uno, si su presión arterial media está fuera del rango de autorregulación, entonces tengo que explicarlo por los mecanismos extrarrenales, en donde tengo que considerar todas estas sustancias vasoactivas, tanto aferente como eferente, y cómo ellas van modificando la presión hidrostática glomerular. Fíjense que no he tocado las otras fuerzas. Las otras fuerzas no son importantes en la regulación de la tasa, ¿verdad? En la regulación de la tasa, la fuerza que más se va a estar modificando es la hidrostática del glomérulo, que favorece la filtración. Ahora, si además de tener un sujeto con una hipovolemia, tenemos un sujeto que también está perdiendo proteínas, como un síndrome nefrótico, por ejemplo, aumenta la proteína en la cápsula de Bowman. Bueno, eso también está contribuyendo a que otras presiones en el glomérulo estén alteradas. La presión oncótica, por ejemplo, en la cápsula. Entonces ya no es solo la presión hidrostática glomerular, sino también la presión oncótica de la cápsula, la presión oncótica del capilar, que viene disminuida por el efecto de que tiene pérdidas de proteínas a nivel renal. Entonces, esa es la integración que tenemos que hacer con la tarea 4 para regular la tasa de filtración glomerular, que es el volumen de plasma que se filtra gracias a la fuerza de Starling del capilar. Y, el área total de filtración, que es debido al trabajo de las células mesangiales. A ver, ahora sí, la tarea 4 concluida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Hay preguntas? Diga. Calderón. No, profe, todo bien. No tiene preguntas. Bueno, vamos a pasar hoy a la tarea 5, 6 y probablemente veamos algo de las 7. Antes de irnos, de cambiar la pantalla, antes de cambiar el PowerPoint, en la tarea, fíjense que nosotros tenemos que trabajar mucho con esquemas, ¿verdad? En el sistema renal para comprenderlo. El primer esquema que ustedes tienen que analizar es la fuerza de Starling entre el glomérulo y la cápsula de Bowman. Ahora nos vamos con un líquido que viaja por los túbulos, pasando por los proximales, asas de Henle, túbulo distal, colectores corticales, colectores medulares, al final se elimina como la orina. Bueno, en los túbulos vamos a trabajar con esquemas también. Esta es la célula con la que vamos a trabajar a nivel de los túbulos. Y esta es una célula de transporte, una célula de epitelios. Y todos los epitelios tienen una particularidad, y es que tienen dos caras, una cara externa que está en contacto con el filtrado, con la luz tubular, y una cara interna del epitelio o cara vasolateral que está en contacto con el intersticio y la sangre que baña a los túbulos renales. Recuerden que la sangre que baña a los túbulos renales va por la red de capilares peritubulares. Entonces, de aquí en adelante vamos a trabajar con esquemas de células, ¿verdad? Las células epiteliales,
La cara externa la pueden colocar del lado izquierdo, yo siempre lo trabajo así como quieran, pero que esté bien identificado dónde está la luz del túbulo, porque ese líquido tubular tiene características diferentes a la sangre, ¿verdad? De donde proviene ese líquido, pero no es exactamente igual a la sangre. Cuando ya se filtra, es un líquido que viene con igual osmolaridad que en la sangre, con las mismas concentraciones de sustancias que han podido pasar, como los sodios, los cloros, los potasios, bicarbonato, pero no contiene proteínas. La sangre contiene las proteínas. Entonces, el líquido tubular, al inicio pues, del túbulo proximal, llega un líquido muy parecido al plasma, pero no tiene proteínas. Es un ultrafiltrado del plasma. Así se describe el líquido tubular renal. Es un ultrafiltrado del plasma. Vamos entonces a ver cuántos participantes tenemos ahorita. 154. Hacemos el quiz. ¿Que no van a llegar más o qué? Yo digo que ya no va a llegar más. No sé si. ¿Que ya no van a llegar más? No sé si esperamos un rato más. No sé. Puede ser. Bueno, vamos a ver la tarea 5 y después de eso ya hacemos el quiz. Aquí que tengo que compartir de nuevo la pantalla, ¿verdad? Meneses. No, solo tienen que abrir el otro PowerPoint. Ay, ay, ay. Ya hice algo mal. ¿Le pongo aquí compartir? No. No, solo abre el otro PowerPoint. ¿Se ve? Sí, tarea 5, 6 y 7. Sí. Exacto. Entonces vamos a ver hoy las tareas 5, 6 y 7 en este PowerPoint. Tienen esas tareas, están ya en la plataforma y son las tareas donde iniciamos los procesos tubulares. O sea, vamos a ver reabsorciones y secreciones, especialmente reabsorciones de iones y agua. Básicamente vamos a ver reabsorciones de sodio, de cloro, de potasio, de calcio, de fosfato, reabsorciones que son, vamos a decir, las más importantes a lo largo de toda la nefrona. Algunas muy relacionadas con la participación del riñón en la regulación ácido-base. Otras en la regulación de la osmolaridad, como es la reabsorción de agua. Y otras en la regulación de la volemia, como es las reabsorciones de sodio. Pero también es bien importante las secreciones de potasio. La calemia, como la vamos a ver ya por allá al final, la regulación del potasio plasmático es dependiente de un importante mecanismo de secreción en la nefrona. Entonces la nefrona realiza dos procesos, reabsorciones y secreciones. Entonces el contenido de estas tareas va a ser, bueno, relacionar, recuerden que tienen ustedes ya que venir estudiando de manera analítica, relacionando lo que se está filtrando con lo que se va a reabsorber, con lo que se va a secretar y cómo esto se relaciona con la excreción renal. ¿Por qué son importantes analizar estos procesos de reabsorción y secreción desde el punto de vista de la clínica, de la regulación de la volemia, importantísimo, regulación de la calemia, importantísimo? Bueno, un poco las generalidades de las células epiteliales que ya empezamos a ver y los principales transportadores renales. Estos transportadores renales, ¿por qué es tan importante que nos abrumemos, ¿verdad?, con ellos para estudiar la fisiología de los transportadores renales? Por el simple hecho de que en la clínica muchos diuréticos que se utilizan en la clínica, lo que hacen es inhibir, o algunos lo que hacen es activar estos transportadores renales. Entonces eso es bien importante desde ese punto de vista. Entonces, y el manejo renal de cada uno de ellos. Cada una de estas sustancias tiene mecanismos independientes, así que tienen que empezar a estudiar
Claro, no hay tanta cosa nueva aquí en renal. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar qué es un canal, qué es un transportador, qué es un transporte pasivo, qué es un transporte activo, qué son gradientes de concentración, gradientes osmóticos. Todos esos conceptos usted ya los trae. Entonces es estudiar un poquito, aprenderse un poco los esquemas y luego hacer las aplicaciones en los diferentes casos clínicos. Recordemos que el proceso de filtración es pasivo y es por gradiente de presiones del glomérulo del glomérulo, ¿verdad? Gradientes de presiones, presión hidrostática glomerular, presión oncótica capilar, hacia la cápsula, presión hidrostática en la cápsula, presión oncótica en la cápsula. Entonces, esta es la filtración. Lo que se filtra contiene sodio, potasio, todos los electrolitos a igual concentración que en el plasma. Es decir, en la cápsula de Baumann yo podría decir cómo está la concentración de sodio sin necesidad de ir a hacer una punción de líquido en la cápsula. Porque por definición, todo lo que se filtra, todo lo que atraviesa la membrana de filtración, lo hace libremente. ¿Qué significa que lo hace libremente? Que pasa a igual concentración que se encuentra en el plasma. La fracción libre, obviamente, porque el calcio, por ejemplo, se encuentra unido a proteínas, pero va a pasar la fracción libre de calcio. El que está unido a proteínas no puede pasar porque las proteínas no pasan. Ese es el primer paso, ¿verdad? Y tenemos aquí entonces un líquido muy parecido al plasma. Osmolaridad igual que el plasma. Todas las concentraciones de electrolitos igual que el plasma. El bicarbonato en 24 a 26 milequivalentes por litro. Todo igual. Entonces, ¿qué pasa? Parte de ese líquido, que son 180 litros de plasma al día, retorna otra vez a la circulación sistémica a través de los capilares peritubulares en la vena renal. Recuerden que estos capilares tienen presiones hidrostáticas bajas, favorecen reabsorción y están capilarizando los túbulos. Esto está representando los túbulos proximales, asas de Henle, etc. Este mecanismo de reabsorción puede ser activo o puede ser pasivo. Así que hay que explicarlo para cada sustancia en particular. O sea, cómo entra el sodio, entra pasivo, entra activo, etc. O sea, que estos pueden ser activos o pasivos. La filtración es siempre pasiva. Las secreciones pueden ser activas o pasivas también. ¿Pero qué secreción? Es lo contrario. Lo que está en el capilar y va al túbulo. Pero como esto está representando todos los túbulos, puede ser que yo tenga una sustancia que se secrete aquí en el túbulo proximal, pero cuando llega a los colectores corticales y medulares se reabsorba, de manera entonces que el resultado final que yo tengo va a ser lo que aparezca en orina, ¿verdad? La excreción urinaria, lo que aparezca en orina, ese va a ser mi resultado final, pero va a ser el resultado de lo que se filtra, menos lo que se reabsorba, porque esto no se va a encontrar en orina, menos, más lo que se secrete, porque esto se va a adicionar a la orina. Es la excreción. Entonces, tengo que tener esta terminología muy clara, ¿verdad? Secreción no es lo mismo que excreción. Bueno, entonces con eso nos vamos a los esquemas. A los esquemas de Bueno, antes, como le decía en el contenido, ¿por qué es tan importante que estudiemos estas reabsorciones y secreciones? Desde el punto de vista de la clínica, estos son los mecanismos en donde el riñón va a participar regulando la volemia, regulando la osmolaridad. Ya ustedes vieron que si nosotros tenemos un aumento de osmolaridad, sale agua de la célula y eso disminuye el volumen celular y eso altera el funcionamiento de la célula. Si la célula gana agua, por el contrario, tenemos una disminución de osmolaridad en el LEC, la célula gana agua, especialmente la neurona, que es muy lábil, ¿verdad? Van a traer también alteraciones en la función.
Entonces es bien importante mantener la homeostasis de la osmolaridad. Asimismo es bien importante mantener la homeostasis de la volemia, mantener presión arterial. ¿Y qué sucede? Usted como médico general, ni siquiera tiene que ser un especialista, como médico interno, va a manejar muchos trastornos electrolíticos, pacientes o con diarrea, con vómitos, con pérdidas masivas de sangre, etc. Entonces eso es bien importante porque ustedes van a tener una conferencia de la terapia más adecuada, ¿verdad? Para que eso se aprenda ya en la clínica del manejo de agua y de electrolitos, que no es nada fácil, que tanto le pongo de agua, de electrolitos al paciente, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades. Pero el riñón hace esa función fisiológica, regula, ayuda al médico a mantener la volemia y la osmolaridad. También porque esto es menos común, vamos a decir, pero también estos transportadores tienen algunas fallas genéticas y hay algunas enfermedades de interés en la clínica, como el síndrome de Liddle, el Bartter y el Gittelman. Ustedes van a estudiar esos transportadores. Esos transportadores tienen un taller exclusivo para estudiar esos transportadores, desde su arreglo molecular hasta su falla genética y también qué pasa con el transportador cuando se usa un diurético. Ese es uno de los últimos talleres que tienen. Entonces, el trabajo de los transportadores importantes en clínica, un transportador que hay en las asas de Henle, que eso lo van a ver en detalle después. Ese transportador es bien importante en concentrar la orina. ¿Y qué pasa si hay personas que nacen con fallas genéticas de este transportador? Eso se describen como los de síndrome de Bartter, porque bueno, el primero que lo descubrió, y hay Bartter 1, Bartter 2, Bartter 3, Bartter 4, hasta el 5. Nosotros vamos a analizar el Bartter 1, que es este transportador de sodio, cloro y potasio que está en la cara externa del epitelio. Aquí está la luz del túbulo, acá está la sangre, así que está en la cara externa del epitelio, pero esta es una célula, esto está representando una célula de las asas de Henle, porción gruesa ascendente de Henle, porque allí es donde se ubica ese transportador. Entonces, ¿ven? Eso es lo que vamos a estar haciendo. El túbulo distal también tiene un transportador bien importante, que lo vamos a detallar después cuando analicemos el túbulo distal. El canal epitelial de sodio también es bien importante porque tiene fallas genéticas. Aquí se describe el síndrome de Liddle y también tiene efectos de algunos diuréticos sobre esos transportadores. Así que eso es lo que hace pues que sea importante y que tengan que dedicarle tiempo a el trabajo renal a través de estos transportadores que serían los más importantes. Otra vez, recordemos entonces que tenemos que trabajar con el esquema. Colocamos la luz del túbulo, colocamos el capilar peritubular de un lado, ¿verdad? Aquí tienen una célula del epitelio. Esta es la luz tubular, estas son las microvellosidades, que sería la cara externa del epitelio, ¿verdad? Y la cara vasolateral del epitelio, que se describe que tiene invaginaciones. Pero ¿qué sucede? Que las células epiteliales tienen un contacto entre célula y célula, formando la unión estrecha. Entonces, de acuerdo con las resistencias que se midieron, los epitelios se clasificaron en epitelios herméticos porque esta unión estrecha es poco permeable, en epitelios muy permeables que dejan pasar por la unión estrecha. Entonces, en base a eso, se describieron dos rutas en el epitelio renal. Las sustancias pueden pasar por la célula, como su nombre lo dice, la vía transcelular. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el endotelio allá en los capilares en líquidos, verdad? Pero también pueden pasar por entre célula y célula por esta unión que se describe como la vía paracelular, está entre célula y célula. Por definición, todo lo que pasa por la vía paracelular es pasivo. Todo lo que pasa por aquí tiene que ser a favor de gradientes de concentración, es pasivo. Sin embargo, lo que se pasa por acá, la vía transcelular, va a depender de canales, de transportadores, de permeabilidad de la membrana.
La cara externa tiene una permeabilidad muy alta al sodio, la cara interna tiene una permeabilidad baja al sodio, pero muy alta al potasio. Entonces, todo eso es lo que tenemos que aplicar para mover los iones a través de las células. Cada ion tiene su propio mecanismo y eso es lo que vamos a ver. Otro punto importante que tenemos que analizar en este esquema es que esto es un líquido intersticial. Recuérdense que célula y célula, entre célula y célula están bañadas por el líquido intersticial y están capilarizadas, ¿verdad? Entonces el intersticio y el intravascular. ¿Ve? Nosotros allá en los capilares músculo esquelético, por ejemplo, estudiamos el intercambio entre el intravascular y el intersticial. Aquí tenemos el líquido intersticial y el capilar. Y la sustancia pasa del túbulo, ya sea por la célula, cae al intersticio. Ya sea por la vía paracelular, cae al intersticio. Y de allí se va a mover al capilar. Entonces, la generalidad es, a través de la célula pasa por canales, por bombas, a través de la vía paracelular, por gradientes de concentración, etc. Pero cuando pasa del intersticio al capilar, es a través de las fuerzas de Starling del capilar. Fuerzas de Starling, presión hidrostática en el intersticio, presión oncótica en el intersticio, presión hidrostática en el capilar peritubular, y presión oncótica en el capilar peritubular. Entonces, fíjense, jóvenes, que ustedes tienen que saber muy bien la filtración. ¿Por qué? Porque las presiones que mido en el capilar dependen de lo que pasó con la filtración. La presión oncótica llega aumentada y la presión hidrostática llega disminuida. Eso es lo normal. Eso es lo normal, que llegue una hidrostática disminuida y una oncótica aumentada. Y eso favorece que se mueva siempre el líquido hacia el capilar. Este esquema bien importante, ¿verdad? Que lo internalicen. Acá tenemos el esquema un poquito más real, ¿verdad? Y fíjense que acá en esta diapositiva la luz tubular está de este lado. Usted la puede colocar donde quiera, pero siempre recuerde que la membrana externa, el borde en cepillo, la luminal, la externa está en contacto con el líquido tubular. Las uniones paracelulares, ¿verdad? Entre célula y célula, intersticio, capilar, ¿verdad? Intersticio hacia acá. Aquí ya vemos una generalidad también que pueden aprenderse desde ya para todas las células del riñón. Todas tienen las ATPasas de sodio y potasio como cualquier célula del cuerpo. Todas tienen bombas de sodio y potasio, que hace lo mismo. Pasa sodio hacia la sangre y pasa potasio hacia la célula. O sea, una ATPasa de sodio y potasio. Todas. Y otra generalidad, las bombas siempre están localizadas en el lado vasolateral, acá en la membrana interna. Vasolateral, la que está en contacto con el intersticio. Nunca las bombas están de este lado. Imagínense que estuvieran de este lado. Solo cuando hay necrosis tubular pueden pasar para acá. Y todo el sodio que entra a la célula, la bomba lo saca. O sea que las excreciones de sodio estarían bien aumentadas, ¿verdad? Y la función de regular volemia estaría alterada. Pero las bombas siempre están del lado vasolateral. Generalidades que también tienen que comparar antes de empezar a estudiar cada mecanismo particular. El túbulo proximal tiene una gran reabsorción, 80% se reabsorbe en el túbulo proximal, 65 a 80% de lo que se filtra. ¿Cuánto dijimos que se filtraba? 180 litros de plasma al día. Bueno, el 80% se reabsorbe en el proximal. En el distal la reabsorción es pequeña, a un 10%. Después vamos a ver que es sumamente importante esta reabsorción, porque esta es la que regula la volemia, la que regula la osmolaridad, la que regula el pH arterial. Las uniones estrechas del túbulo proximal son altamente permeables, o sea que hay
Justamente por eso se reabsorbe tanto líquido en el proximal. Se reabsorbe transcelular y una gran parte se reabsorbe paracelular, porque las uniones estrechas son altamente permeables. En cambio, en el nefrón distal, hablamos de nefrón distal desde el túbulo distal hasta los colectores corticales y medulares, las uniones estrechas son impermeables. Esto es bien importante. Si la unión estrecha es altamente permeable, cuando el sodio entra, arrastra agua en igual proporción. Por eso que es una característica del túbulo proximal es que se reabsorbe de manera isosmótica el 80% del líquido. Fíjense, se reabsorbe el 80% del volumen en el túbulo. En cambio, no cambia la osmolaridad. Al inicio de la Sasa de Henle llega una osmolaridad de 300. Por eso, porque esas reabsorciones van con cantidades equivalentes de agua y entonces se describen como reabsorciones sin cambio de osmolaridad. Y también que en el proximal el sodio determina la reabsorción de todo lo demás, hasta la del bicarbonato. Porque siempre que se secretan los hidrogeniones se intercambian con sodio. O sea que el sodio permite que se reabsorba el cloro, el agua, la urea, el bicarbonato en el proximal. El calcio, el fosfato, todo eso depende de la reabsorción de sodio en el proximal. En cambio, cuando nos vamos al nefrón distal, la reabsorción de agua es independiente de sodio. La reabsorción de agua, ya la saben, es dependiente de ADH en la célula principal. Y la reabsorción de sodio, que también se da en la célula principal, va a depender de otras hormonas. Así que la reabsorción de iones y agua se independiza en el túbulo proximal. La secreción de hidrogeniones se independiza en el nefrón distal. Entonces, las reabsorciones en el nefrón distal son independientes del sodio. En el proximal son dependientes de sodio. El distal sí es capaz de mantener diferencias osmóticas, es decir, la sangre va a tener una osmolaridad de 300. ¿La sangre a dónde? Capilar, peritubular. Pero el túbulo, en los colectores corticales, por ejemplo, los colectores medulares, por ejemplo, el túbulo puede tener osmolaridades hasta de 900, 1200 miliosmoles por litro. Entonces, estas células, como ya dijimos que tienen sus uniones impermeables, aquí no hay una proporción entre el sodio con el movimiento de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí sí hay osmolaridades diferentes entre el túbulo y la sangre. Eso es lo que significa esto de que generan gradientes osmóticos. La osmolaridad es diferente entre el túbulo y la sangre. Otra diferencia es que las células del túbulo proximal, las microvellosidades, tienen mucha anhidrasa carbónica y la célula dentro del proximal también tiene anhidrasa carbónica. Sin embargo, en las células del nefrón distal, las microvellosidades no tienen anhidrasa carbónica, pero sí tienen dentro de la célula. Esto tiene un papel importante en las reabsorciones de bicarbonato y en las restituciones de bicarbonato. Los canales de agua, ¿se acuerdan? Las AQP1 predominan en el túbulo proximal. En cambio, acá está la AQP2, que es dependiente de ADH en la célula principal del riñón. Así que las reabsorciones de agua aquí es regulada por los niveles de ADH que expresa este canal de AQP2. Acá, esta reabsorción de agua es constitutiva. El canal de AQP1 existe en el túbulo proximal y en la rama descendente de Henle de manera constitutiva, este AQP1. Bueno, ya dijimos que las ATPasas existen y esto es bien importante. ¿Cómo se regulan las reabsorciones? Que lo importante de la fisiología es la regulación, ¿verdad? Aquí vamos a decir que la variable es la reabsorción. ¿Y cómo se regula esa reabsorción? En el proximal, esa regulación depende de las fuerzas de Starling del capilar. ¿Pero qué fuerzas de Starling? Las que están entre el intersticio y el capilar peritubular. También depende del sistema nervioso, porque ahora vamos a ver que el sistema nervioso también tiene efectos sobre las reabsorciones. Ahora estoy en el túbulo, reabsorciones. Y también una serie de sustancias humorales.
¿Cuál es la diferencia más importante con el nefrón distal? Que aquí la reabsorción depende de la homeostasis, porque son hormonas las que regulan esa reabsorción. Entonces, un ejemplo aquí para que quede más claro. Un sujeto tiene un déficit de agua. La reabsorción proximal va a ser el 80%. Aquí no hay una regulación tan importante, a pesar de que hay un déficit de agua. Sin embargo, en la reabsorción del nefrón distal, como está la ADH aumentada en un sujeto que tiene déficit de agua, tiene una hiperosmolaridad, entonces la ADH va a reabsorber toda el agua que pasa por aquí. Y la excreción de agua, ese 10%, fíjense por qué es tan importante. Esa excreción de agua va a estar bien disminuida y el sujeto es un mecanismo renal de corregir el déficit de agua. Por supuesto que a veces no es suficiente y ahí es donde entra el médico, ¿verdad? Por eso la fisiología ayuda a los médicos en las regulaciones, en la cantidad de agua que debe ponerse al sujeto o de electrolitos. Aquí para que rápidamente veamos el concepto de reabsorción. Cuando los solutos, acuérdense, osmolaridad es miliosmoles que las aportan los solutos sobre litros del solvente que es el agua. Bueno, cuando la proporción entre solutos y agua se mantiene, la reabsorción entre el túbulo, la osmolaridad entre el túbulo y la osmolaridad de la sangre no cambia. Osmolaridad entre el túbulo y la sangre, o sea, transepitelial. No estoy hablando de la osmolaridad del túbulo con el intersticio, la osmolaridad del túbulo con la sangre no cambia. Aquí tienen la distribución de las acuaporinas, las AQP1 hasta la rama descendente de Henle, grandes reabsorciones de agua. Y acá la AQP2 que regula las reabsorciones de agua dependiendo de ADH. Fuerzas de Starling que regulan la reabsorción proximal. Fuerzas de Starling entre el intersticio y el capilar. Ya sabemos que lo que hay en el capilar depende de la filtración. Llega una oncótica elevada y una hidrostática baja. Eso favorece reabsorción. La hidrostática intersticial favorece reabsorción, es una presión pequeña. Y la oncótica intersticial, que favorece que el líquido del capilar entre al intersticio, es bien bajita porque acuérdense que no hay casi filtración de proteínas. Así que aquí en este intersticio renal no hay casi proteínas. Entonces la oncótica intersticial, aunque tiene su efecto de retener agua en el intersticio, esto es pequeño, ¿verdad? Un valor bajo. Entonces, la oncótica del capilar favorece la reabsorción. Desde acá, desde el túbulo, aquí el intersticio. Acuérdense que al intersticio llegaron los solutos, llegó el agua, cada uno por sus propios mecanismos, y ya esa solución del intersticio se debe mover al capilar, para que yo hable de que se reabsorbió. Esa solución entonces se va a mover gracias a las fuerzas de Starling del capilar. La hidrostática bajita es una fuerza que, acuérdense que las hidrostáticas siempre tienden a sacar líquido, pero como esta fuerza es pequeña, ¿verdad? Se va a salir poco líquido hacia el intersticio, o sea que se va a oponer a la reabsorción. Esta va a tender a reabsorber mucho líquido. Esta va a favorecer la reabsorción y esta se va a oponer a la reabsorción. Esto es lo normal. Después vamos a ver situaciones. ¿Qué pasa si hay un edema? Si hay acumulación de líquido en el intersticio, ¿cómo se modifican estas fuerzas? ¿Qué pasa si hay una oncótica aumentada en el túbulo y se reabsorben más proteínas? ¿Qué va a pasar con estas reabsorciones? Eso es la fuerza de Starling en el capilar glomerular y célula proximal. Esto es importante en el proximal, solo en el proximal. Las reabsorciones del nefrón distal son por factores hormonales. Entonces, las reabsorciones que vamos a ver, ya dijimos que el sodio está en todas, ¿verdad? El sodio es el que determina que se muevan los demás iones en el proximal.
en el proximal. Entonces, ¿qué pasa? Puntos importantes. La membrana externa luminal es permeable al sodio, altamente permeable al sodio. La vasolateral es impermeable, pero tiene la bomba de sodio y potasio. Miren, todo esto ya ustedes lo saben. ¿Cuál sería la concentración de sodio que tengo en la luz tubular? 140, porque el sodio filtra a igual concentración que en la sangre. Y si esto es altamente permeable, el sodio va a tender a entrar. Pero ¿qué pasa? Que el sodio entra de diferentes maneras. Entra sodio, por la permeabilidad elevada, entra sodio, lo acompaña el cloro, porque se mueve una carga positiva, lo acompaña una carga negativa, que es el cloro. Así que entra como cloruro de sodio, pero observen que el sodio siempre lo saca la bomba, no importa cómo entre, siempre lo saca la bomba, que lo intercambia con potasio. En este caso el cloro sale por la permeabilidad del cloro de la membrana vasolateral. El agua, estos son canales, se describen, bueno, como canales, ¿verdad? El agua, el canal AQP1, el agua entra también a través del epitelio por canales. Pero ¿qué decíamos que era esta unión estrecha? Altamente permeable. Entonces por aquí también se mueve sodio, se mueve agua, se mueve cloro, en el caso del proximal. Y se mueve potasio. Aquí, ¿cuánto tengo de potasio en el túbulo? Entre 3.8 a 5.1, o sea, la misma concentración que tengo en la sangre. Así que el potasio entra por esta vía paracelular arrastrado por el agua. Eso se describe como arrastre por solvente. Porque, ¿qué pasa? Por esta célula no puede entrar. Primero, porque esta célula es impermeable al potasio. Y segundo, que sería un gradiente en contra. ¿Verdad? Necesitaríamos una ATPasa o algo de potasio. Se postula que puede que haya una ATPasa de potasio, pero la mayor parte del potasio entra por arrastre por solvente, junto con el agua. En el proximal, por esta vía paracelular. Esa es la reabsorción de potasio. El sodio entra con el cloro y el cloro entra por un gradiente eléctrico generado por la entrada de sodio, que es una partícula positiva. Y el agua entra por cloruro de sodio, arrastra agua, que es el gradiente osmótico. Pero también después vamos a ver que el sodio se intercambia con hidrogenión. Este intercambio es un hidrogenión secretado, o sea, este es un antiportador. Pero también, tarea 7, el sodio entra con glucosa. Este es un sin-portador. También entra con aminoácidos de bajo peso molecular. Entra con calcio, con fosfato. Pero fíjense que el sodio siempre lo saca la bomba. ¿Sí? Entonces, en el túbulo proximal, las reabsorciones todas van a depender del sodio. Son dependientes del sodio. Y cada vez que se reabsorbe sodio, cloro, agua, se va concentrando la urea en el túbulo. Y la urea se va reabsorbiendo también por la vía paracelular, junto con el agua, se puede reabsorber. También se describe que hay transportadores de urea en la cara luminal que permiten la reabsorción de urea. O sea que la urea también es una reabsorción pasiva, ¿verdad? Puede que esté facilitada por un transportador, pero es una reabsorción pasiva debido a que se va concentrando la urea en el túbulo gracias a las reabsorciones de agua. Se va concentrando. Se genera, se crea un gradiente de concentración para la urea y la urea se va reabsorbiendo a lo largo del túbulo proximal. No toda la urea se reabsorbe en el proximal. Después vamos a ver urea que viaja por el resto de la nefrona y se va concentrando y es bien importante para generar una mayor osmolaridad en la médula renal, pero eso lo veremos después. Conclusiones entonces, bueno, antes de irnos a las conclusiones de las reabsorciones, también el bicarbonato, que lo vamos a ver también con más detalle cuando veamos ácido base. El bicarbonato, para que se reabsorba bicarbonato, necesita unirse con un hidrogenión.
¿Por qué? Porque la molécula de bicarbonato se describe que es muy grande para atravesar y no hay un transportador de bicarbonato aquí en la cara luminal. Entonces, es una reabsorción indirecta dependiendo de la secreción de hidrogeniones. Miren qué importante y qué interesante, ¿verdad? Dependiendo del pH, ¿verdad? La reabsorción del bicarbonato va a depender entonces de cómo esté el pH de la sangre, porque esta secreción de hidrogeniones está en relación con el pH de la sangre y con la PCO2 de la sangre. Entonces, el hidrogenión se une al bicarbonato, esto ustedes se lo conocen, se forma el ácido carbónico y se disocia rápidamente en el túbulo. Se disocia en agua, que se puede reabsorber, ¿verdad? Por el mecanismo que vimos previamente, y en CO2 que va a difundir a través del epitelio hacia la membrana, hacia el epitelio renal, hacia la célula. Como ya dijimos que esta célula tiene mucha anhidrasa carbónica dentro de la célula, pero también tiene mucha anhidrasa carbónica aquí afuera. Entonces estas reacciones ocurren rápidamente, la velocidad de la reacción está acelerada, ¿verdad? Y eso rápidamente se transforma y se va disociando y forma el bicarbonato. El bicarbonato se va a reabsorber utilizando al sodio en un transportador sodio-bicarbonato. Aquí está la bomba de sodio y potasio que sigue trabajando, pero también hay un transportador sodio-bicarbonato y ese bicarbonato llega a la sangre. ¿Ven? Entonces, bien importante esta reacción, la vamos a detallar mucho más y todos los factores que la afectan cuando veamos el estado ácido-base, viene siendo la tarea 9. En resumen, en el proximal, la reabsorción está determinada por el sodio, se mueve agua por gradiente osmótico, se mueve cloro por gradiente eléctrico, se mueve urea por gradiente de concentración, se secretan hidrogeniones que permiten la reabsorción de bicarbonato, se reabsorbe glucosa por un mecanismo que se llama tipo TM, transporte máximo, se reabsorbe calcio, fosfato y proteínas de bajo peso molecular, y se reabsorbe potasio por arrastre por solvente. Recuerden que en la plataforma tienen que esta tarea 8 es responsabilidad de ustedes. Así que nosotros vamos a ver el transporte máximo en la tarea 7 y ahí lo van a aplicar al transporte máximo a proteínas y a fosfato. Es lo mismo. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profesora, por el momento todo claro. ¿Cómo? Por el momento todo está claro. Todo claro. Vamos a terminar aquí con las regulaciones del proximal y hacemos el quiz. En el proximal, como yo les decía, se reabsorbe el 80% y que no es una reabsorción muy regulada porque es regulada por los factores de Starling, las fuerzas físicas que ya vimos entre el intersticio y el capilar peritubular. Sin embargo, pues hay algún tipo de regulación, obviamente, ¿verdad? En el proximal, que va a depender de estas fuerzas básicamente y que esas fuerzas me van a explicar el concepto de reflujo, que está basado en estas fuerzas de Starling, ahí lo veremos. La presión de natriuresis también depende de cómo se han modificado estas fuerzas de Starling del capilar. Y también porque hay un efecto simpático, la angiotensina 2. Es una hormona que afecta la reabsorción de sodio en el proximal. En el proximal, angiotensina 2 afecta la reabsorción de sodio en el proximal. Así que por eso es importante. El primer efecto, vamos a decir, de regulación que tenemos en los túbulos renales es la relación que hay entre lo que se filtra y lo que se va a reabsorber en el proximal. Entonces, ¿qué se describe? Que hay un balance. Acuérdense que cada nefrona filtra y cada nefrona realiza todas sus reabsorciones y secreciones. Cada nefrona en particular tiene
glomérulos y túbulos, ¿verdad? Entonces se describe que si para una nefrona aumenta la filtración, también obviamente debe aumentar la reabsorción. O sea que hay como un balance, como un equilibrio. Se llama balance entre los glomérulos y el túbulo proximal. El glomérulo filtra. Si a esa nefrona tiene glomérulos muy grandes y su capacidad de filtración es mayor, va a filtrar mucho. Y por supuesto que los túbulos ajustan su capacidad de reabsorción también a reabsorber mucho en ese túbulo proximal. Ese es el primer balance, la primera regulación, no tan importante, no tan efectiva, pero existe, ¿verdad? Hay una relación entre lo que se filtra y lo que se reabsorbe. Y la podemos explicar en base a la fuerza de Starling del capilar. ¿Por qué? Porque al aumentar la filtración, acuérdense que durante la filtración va aumentando la presión oncótica. Se van concentrando las proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Van aumentando las proteínas en el plasma que va hacia los capilares peritubulares. Entonces llega una presión oncótica mayor en el capilar peritubular. Acuérdense que la reabsorción pasa a la célula, llega al intersticio y todo eso se va a mover hacia el capilar dependiendo de la oncótica. En este caso, se va a mover más agua y soluble. Esa es la base para explicar que exista un balance, un equilibrio entre lo que se filtra con lo que se reabsorbe para esa nefrona en particular. Hay una relación directa entre lo que se filtra y lo que se va reabsorbiendo en valores absolutos. Siempre es el 80% de la carga filtrada. Ese es el primer factor. El otro factor está basado aquí, en estas fuerzas. Nosotros decíamos que la oncótica favorece, la hidrostática se opone, la hidrostática intersticial favorece y la oncótica intersticial se opone. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un efecto simpático sobre el riñón, tenemos una perfusión al riñón disminuida y activación del sistema renina-angiotensina, se sintetiza angiotensina 2 y la angiotensina 2 tiene un efecto sobre el antiportador sodio-hidrogenión. Recuerden en la diapositiva donde veíamos todos los transportadores, hay un antiportador sodio-hidrogenión. Así que la angiotensina 2 estimula ese antiportador sodio-hidrogenión. Las catecolaminas, se dice que las catecolaminas tienen un efecto indirecto sobre la hemodinámica capilar. Claro, si nos vamos entonces, por ejemplo, acá a la diapositiva esta, ¿qué pasa si yo tengo un efecto renal del simpático? Vasoconstricción aferente, disminución de la filtración. Al disminuir la filtración, hay un efecto simpático aferente y eso me produce una angiotensina 2 elevada que me produce una vasoconstricción eferente. Entonces, analicen qué va a pasar con la hidrostática en el capilar. Si tengo las resistencias a ambos lados aumentadas, a la entrada y a la salida. La hidrostática del glomérulo me va a tender a aumentar, pero la hidrostática del capilar va a disminuir más y eso favorece la filtración. Entonces, un factor que favorece la filtración son el efecto simpático sobre el riñón. Aumenta las reabsorciones de sodio y de todos los demás solutos, porque el sodio mueve todos los demás solutos. Hay así muchas otras sustancias como la dopamina, inhibe el antiportador sodio-hidrogenión. Miren, la angiotensina 2 lo estimula, la dopamina lo inhibe, pero también inhibe las bombas de sodio y potasio. Entonces, póngase en una célula renal. Si están inhibidas las bombas, ¿cómo va a estar la bomba saca el sodio de la célula? ¿Cómo va a estar la salida de sodio de la célula? Disminuida. Entonces, a ver si nos vamos un poquito más atrás, acá, a la célula, ¿verdad? Si sale, si vemos aquí, por ejemplo, las dopaminas inhiben estas ATPasas de sodio y potasio. Ahora el sodio sale menos, tengo más sodio dentro de la célula.
viene el sodio del líquido y el gradiente para la entrada del sodio está disminuido porque ahora tengo más sodio aquí. Acuérdense que este sodio se mantiene bajo por el trabajo de la bomba. Ahora el sodio va a estar más alto aquí, la concentración, y el sodio va a tender a entrar menos. O sea que al inhibirse las bombas, al inhibirse este transportador sodio-hidrogenión, que es lo que hace la dopamina, la reabsorción de sodio en el proximal va a estar disminuida. Es un factor también importante en las regulaciones. El óxido nítrico también es sobre el intercambiador sodio-hidrogenión, la endotelina sobre el intercambiador y sobre las bombas, la hormona natriurética sobre las ATPasas en toda la nefrona. Entonces, estas hormonas, la natriurética, la dopamina, estas son hormonas que inhiben inhiben reabsorciones de sodio, o sea que están aumentadas en pacientes con aumento en la cantidad de sodio. ¿Qué pacientes tienen aumento en la cantidad de sodio? Hipervolemia, pacientes con aumento de presión arterial. Luego entonces nos vamos al túbulo distal. Esto ya es la tarea 6. En el túbulo distal tenemos, o sea, cuando hablamos del nefrón distal, estamos incluyendo al túbulo distal, colector cortical, colector medular. Así que aquí lo vamos a independizar. El túbulo distal es un segmento bien pequeñito, después de las asas de Henle. Se le llama un segmento de dilución porque allí vamos a aprender que la orina llega bien diluida, llega con una osmolaridad bien disminuida. Pero ¿qué tiene de importante estas células? Tienen este transportador, sodio-cloro. Este transportador lo inhiben diuréticos, las tiacidas inhiben este transportador. Este transportador tiene fallas genéticas que nos da el síndrome de Gitelman. ¿Pero qué me indica esto? Que este es un simportador que reabsorbe sodio y mueve cloro. El sodio lo saca a la bomba, el cloro sale por este canal de en la vasolateral y luego entonces pasa al capilar peritubular. También se describen aquí otros transportadores como el de calcio, el de magnesio, pero este es el importante desde el punto de vista de iones y agua, ¿verdad? Con Gitelman vamos a ver alteraciones en el calcio y el magnesio gracias a la presencia de estos transportadores, este canal de calcio que reabsorbe calcio y este canal de magnesio. Estos están recientemente descritos, ¿verdad? En el túbulo proximal, en el túbulo distal también hay otra particularidad y es que no reabsorbe agua. Es un segmento impermeable a agua. Recuerden que este sí tiene las uniones bien estrechas, ¿verdad? Ya el túbulo distal tiene uniones estrechas, uniones muy estrechas y eso significa que por aquí no pueden pasar cantidades equivalentes de agua y la osmolaridad en el túbulo es bien diferente a la osmolaridad de la sangre. La osmolaridad de la sangre está en 300, vamos a decir lo normal, y lo normal en el túbulo es que la osmolaridad está en 100 miliosmoles por litro, o sea que hay un gradiente osmótico bien grande a través de estas células del nefrón distal, túbulo distal, colectores corticales y medulares. También tenemos otras células en los colectores corticales y medulares, que es la célula principal, ya la conocen. Tiene sus ATPasas como todas las células renales, pero tiene un canal epitelial de sodio que se llama el ENAC. Y tiene un canal de potasio. Este ENAC es favorecido por la aldosterona, o sea, la aldosterona actúa sobre este transportador. La aldosterona es una hormona liposoluble y tiene un receptor dentro de la célula. Entonces actúa por mensajero, ¿verdad?, hacia el canal y reabsorbe sodio. Pero a su vez secreta potasio. Como estas uniones no son permeables, por aquí no se mueve cloro. Y si se mueve muy lentamente. Eso hace que este túbulo permanezca más negativo que este túbulo. Y eso después lo vamos a describir como la negatividad del túbulo, que son cargas negativas aquí, favorecen secreción de cationes. ¿Qué puede secretar esta célula como catión? El potasio, que es un catión.
y cuando veamos ácido base puede secretar hidrogeniones, que es un catión. Entonces la negatividad del túbulo es importante en secretar cargas positivas, secretar cationes. También tenemos en los colectores corticales y medulares células intercalares, alfa, que se describen como las células tipo A, y beta, que se describen como las células tipo B. Las células intercalares alfa secretan hidrogeniones. Y fíjense qué interesante, lo secretan independiente de sodio. Estas células no tienen bombas de sodio y potasio, por lo menos no se han descrito ATPasas de sodio y potasio, así que ellas no son importantes en regular volemia ni en regular sodio, pero son bien importantes en secretar hidrogeniones y secretar bicarbonato. Eso las hace muy importantes desde el punto de vista de ácido-base, que las vamos a trabajar allá en la tarea 9. Así que ellas pueden secretar hidrogeniones independientes de sodio, una ATPasa de hidrogeniones. Y a otra cosa mucho más interesante, pueden reabsorber potasio. Reabsorber, fíjense. O sea que cuando hay hipocalemias muy severas, estas células son sumamente importantes porque pueden intercambiar el hidrogenio con una reabsorción de potasio y regular así hipocalemias muy severas. Esas son las tipo alfa y las tipo beta son muy parecidas, solamente que la bomba de hidrogeniones está del lado vasolateral. Fíjense, esta está del lado apical y esta está del lado vasolateral. La ATPasa de hidrogeniones. Pero tienen este intercambiador en el lado luminal, bien importante. Bicarbonato, secretan bicarbonato. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que son importantes? Cuando tengamos alcalemias metabólicas, que tenemos exceso de bicarbonato en la sangre, secretan bicarbonato. Son estas. Las tipo A, la ATPasa de hidrogeniones y la ATPasa potasio hidrogenión. Y la tipo B, la ATPasa de hidrogeniones del lado vasolateral y el intercambiador bicarbonato cloro del lado luminal. Secretan bicarbonato. Secretan bicarbonato. Entonces, en la regulación. Esta es la parte importante del trabajo renal, desde los básicamente colectores corticales y medulares, nefrón distal, porque la regulación es dependiendo de la homeostasis del sujeto. ¿Qué significa esto? Si tengo un exceso de sodio en el cuerpo, la hipervolemia me activa todas las hormonas que me van a favorecer la eliminación del sodio. Si tengo una hiposmolaridad, tengo un exceso de agua en el cuerpo, tengo la ADH disminuida y la excreción de agua va a estar aumentada. Pero todo eso va a ocurrir por un efecto de hormonas sobre células que están a nivel de los colectores corticales y medulares. Si tengo una acidemia o una alcalemia, hay cambios en la secreción de hidrogeniones muy efectivos a nivel de los colectores corticales y medulares. Porque hay células especializadas, ¿verdad?, en secretar hidrogeniones, independiente de cómo esté la volemia del sujeto. Y eso me favorece que se secreten los hidrogeniones y se regule el estado ácido-base. La calemia igual, la natremia. Entonces, a este nivel vamos a ver mecanismos muy importantes como los factores que regulan las acidemias y las alcalemias, factores que regulan las hipercalemias o hipocalemias. Y bueno, la volemia la hemos estado viendo a lo largo casi desde líquidos orgánicos, los factores que tienen que ver con regular la cantidad de sodio del cuerpo. Y también algo bien importante que ocurre a este nivel de la nefrona es que la orina se concentra. Significa que eliminamos una orina con mayor osmolaridad que la sangre. La orina se forma a partir del filtrado de la sangre, del plasma, y llega al túbulo con una osmolaridad de 300, pero sale al final de los colectores corticales y medulares con una osmolaridad de 600 para arriba. Eso va a depender de la hidratación del sujeto. Eso va a depender de cómo estén los niveles de ADH. Acuérdense que ADH es la hormona que va a regular
la cantidad de agua que se va a eliminar. Y también el cambio de pH de la orina tiene un pH que, bueno, puede variar desde, imagínense, desde 4.8 hasta casi 8.59. O sea que el pH de la orina va a depender mucho de la eliminación de hidrogeniones o no, ¿verdad? Va a depender de la acidez titulable, de la excreción de amonio, como vamos a ver. Pero eso todo ocurre en los colectores corticales y medulares. El pH de la sangre es un límite bien estrecho, 7.35 a 7.45. Sin embargo, el trabajo renal es bien amplio. El pH puede ser tan bajo si tenemos un exceso en la eliminación de hidrogeniones, que puede bajar hasta 4.8, o puede ser tan alto si tenemos un exceso de sustancias alcalinizantes, se eliminan menos hidrogeniones y la orina puede tener un pH hasta de 8.5. O sea, esos son los valores, el rango de trabajo del trabajo renal, de la orina, no así la de la sangre. La sangre, acuérdense que las regulaciones tienen que ser bien efectivas, ¿verdad? Mantener la osmolaridad dentro de los límites estrechos, normales. Mantener el pH dentro de un límite bien estrecho de variación del pH arterial. Igual para el potasio, igual para la volemia. Entonces, como les decía, en los talleres van a haber una serie de diuréticos que actúan sobre estos transportadores, el de las asas de Henle, el del túbulo distal y sobre este canal epitelial de sodio en las células principales del riñón. Todos los detalles los vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, con estas tareas lo que nosotros vemos es, uno, las características de permeabilidad que tiene el epitelio, ¿verdad? Tanto en el túbulo proximal, túbulo distal, colector cortical y colector medular. No hemos visto las asas de Henle, lo vamos a ver en la tarea 10. Entonces, hemos visto las características de permeabilidad, hemos visto cómo se reabsorben todas las sustancias dependiendo de la reabsorción de sodio aquí en el túbulo proximal. Hemos visto cómo esa reabsorción mueve equivalentemente a agua, de manera que a las asas de Henle llega un líquido isosmolar. Hemos visto cómo en el túbulo distal, a través del trabajo de los transportadores y de las hormonas, en los colectores corticales y medulares, se puede modificar las reabsorciones de sodio, las reabsorciones de agua, las secreciones de potasio y la secreción de hidrogeniones. O sea que estas son como las generalidades, ¿verdad? Para saber cómo se mueven los iones, qué tipo de células existen en el riñón, qué células participan en uno u otro mecanismo, y luego entonces lo más esencial es regular el estado ácido base en la tarea 9 y regular el trabajo de este transportador de las asas de Henle para efectos de la concentración de la orina. Las regulaciones en el túbulo proximal ya vimos que básicamente depende de la angiotensina 2, dopamina, y también depende de cómo se varíen las fuerzas de Starling del capilar. Y las otras reabsorciones van a depender básicamente de las hormonas, y de cómo esté el pH y de cómo esté la volemia. Bueno, creo que no vamos a poder alcanzar a dar la tarea 6. La tarea 6, entonces, la tarea 7. Hemos visto las 5. Y las preguntas. No hay preguntas. Vamos a hacer el quiz. ¿Me escuchan? Sí, profe. Profesora. Sí, profe. Ok. Bueno, yo se los voy a mandar al correo, ¿sí? Está bien, profe. Así que podemos, yo creo, cerrar todo esto, ¿no? Bueno, ahí nos mantenemos conectados para cualquier cosa. Una pregunta, ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacer el quiz? Eso es rapidito. Yo creo que yo les voy a dar
Voy a darles con mi reloj. Son 5 preguntitas de escogencia, no es desarrollo. Les voy a dar con mi reloj 7 minutos. Ok, gracias. A partir de que se los mando, ya voy a mandar. Ay, ay, ay. Profesora, Ajá, estoy enredadísima. ¿nos podría avisar como de que un minuto antes de que se termine el parcial y nos dice que va a cerrar? Porque a Sí, nosotros nos... yo les aviso, no se preocupen. Muchas gracias. No sé, lo tenía allí y me he enredado toda, va a ver. Yo no lo quería en vista previa. Yo lo quiero en vista previa. Profesora, ya lo mandó. No, espérate, es que yo lo tenía aquí, ahora no lo puedo abrir en la forma en que lo debo de enviar. Ah, ok. Yo lo tenía aquí. Ahora sí, ya. A ver, yo se los voy a enviar al correo del grupo, recuerden. El correo que es med15. ¿Les llegó? Sí, profe. ¿Les llegó? Sí. Ok, contamos a partir de este momento.
Ángel. Hola, profe. Hola, es que están haciendo un quiz. Ah, ya me estaba asustando ya, profe. Están haciendo un quiz. Ya ahorita les doy la indicación. Ok, profe. Jóvenes, les queda 1 minuto. ¿Escucharon? Sí, profe. ¿Ya? ¿Envíen? No, profe. ¿Ah? ¿Todavía? ¿Listos? ¿Listos? Voy a cerrarlo. Ya, Ángel. Ok, profe. No sé si les damos un recesito. Han estado dando clases conmigo desde ahorita. Sí, yo pienso que sí. Ah, dale, pues vamos a ver, jóvenes, ¿están allí? Sí, profe. Ok, ¿quién me contestó? ¿Meneses? No, otro, pero sí, estamos aquí, profe. Ah, no importa. No, es que damos un receso para que, porque ya los de laboratorio están listos, les damos un recesito Vale, para profe. volver a entrar. Acuérdense que el 5.1 esto va a ser una presentación del laboratorio de volumen y osmolaridad y van a tener a sus profesores para discutir las dudas. Los del 5.1 se quedan, porfa, se Sí, quedan aquí en la se sesión quiere- y más salen. si quieren los del 5.1, sí, ya el 5.2 ya terminamos. Pero los del 5.1, si quieren un recesito para volver a iniciar o qué. Creo que sí, ¿no? A ver, Meneses. Sí, sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, Ángel, ¿escuchaste? Sí, profe. Está bien. Profesora, una pregunta. A ver, diga. ¿Quiz se toma como quiz de teoría? No te escucho. El quiz este se toma en el porcentaje de quiz de teoría. Sí, es un 5% de teoría.
Hola chicos, los coordinadores de Lab necesito que vean si todos sus estudiantes están para poder ir haciendo la división. Cinco uno A están todos, Eric. Vale. Hombre. ¿A qué hora es que tengo presentación oral? No puedo, y no puedo poner la cámara. Hola, buenos días. Para el grupo C en general veo que están todos, así que también puedes ir haciendo subgrupo. Vale, pero me dijo el profesor Ángel que iba a dar unas instrucciones primero. Ok,